Bendiciones, mis hermanos, que la paz del Señor sea con ustedes. Bienvenidos a otra enseñanza más de la palabra del Señor. Continuamos estudiando el capítulo 20 de Apocalipsis, amados hermanos, y espero que usted esté nutriéndose, usted pueda estar aprendiendo, llenándose, ¿verdad?, del conocimiento de la palabra de Dios. Gracias a todos aquellos que se han inscrito, ¿verdad?, en este canal. Reciban bendiciones de parte del Señor, ¿verdad? Les animo a que vayan y miren las otras enseñanzas que tenemos aquí. Y siempre les recuerdo que cuando usted busque ahí en YouTube, busque, ¿verdad?, los videos, y también al lado dice en vivos o live, dependiendo como usted lo tenga. Y ahí hay muchas otras enseñanzas más, ¿verdad? Y tenemos muchas enseñanzas, el comienzo de todas las enseñanzas de Apocalipsis hasta el momento, y adicional a otras enseñanzas más. Así que les animo que busque, ¿verdad? Se instruya, se llene de conocimiento de la palabra de Dios. Eso es lo que hacemos aquí. Simplemente escudriñamos la palabra del Señor y nos contestamos las dudas con la misma palabra, ¿verdad, amados hermanos? Porque en la palabra de Dios está escrito todo lo que necesitamos saber. Así que gracias por ser parte de este ministerio. Gracias por añadirse a el canal, ¿verdad? Tierra de Vida. Y, y gracias a aquellos, ¿verdad?, que han puesto sus comentarios ahí. Los he leído y pues, ¿verdad? Le doy las gracias por participar también. Así que vamos a orar, vamos a continuar los estudios, ¿verdad? Porque eso es lo que venimos aquí. Y vamos a pedirle a nuestro Dios que Él sea el que tome el control de todas las cosas, ¿verdad? Pidamos a nuestro Dios que Él nos dé sabiduría, que nos dé entendimiento, que Él nos ayude a conocer su palabra. Señor, te damos gracias, mi Dios. Tú eres eterno, tú eres misericordioso, tú eres todopoderoso. Gracias por tu infinito amor, gracias por la gracia derramada en nuestras vidas que perdonó esa condena de muerte que había sobre nosotros. Señor, tú nos has libertado del yugo de la muerte y has hecho de nuestras vidas, Señor, vidas que tienen, Señor, significado, tienen sentido, Señor. Gracias te damos, Señor, porque hay esperanza de salvación, hay esperanza de vida, hay esperanza, Señor, de que tú algún día, Señor, no muy lejano, muy pronto, Señor, nos vendrás a recoger, Señor, y estaremos ante tu presencia, mi Dios, y podremos disfrutar, Señor, de todo lo que tú has preparado para nosotros. Pero mientras tanto, Señor, ayúdanos a ser obedientes a ti, a mantenernos firmes en tus caminos, Señor, a mantener nuestra fe firme, Señor. Ayúdanos a alejarnos, Señor, de todo engaño, de toda mentira. Ayúdanos, Señor, a tener la palabra clara y presente, Señor, en nuestros corazones y en nuestra mente, Señor, para que, Señor, podamos ser siervos fieles a ti, Señor Jesús. Te damos gracias, mi Cristo. En el nombre de Jesús oramos y te pido, mi Señor, que tú alejes toda distracción, Señor, y que, Señor, podamos estar enfocados en lo que vamos a aprender hoy, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermano. Vamos a seguir aquí entonces, vamos rápidamente a las enseñanzas, avancemos hacia la luz del conocimiento, sumerjámonos en el conocimiento de la palabra de Dios. ¿Para qué? Para mayor sabiduría. Seguimos profundizando en ese conocimiento, profundizando en la palabra del Señor para tener sabiduría. Pues la sabiduría es poner en práctica el conocimiento de la palabra de Dios. Somos sabios, amados hermanos, no conociendo la palabra, sino poniéndola en práctica. La última vez que estuvimos viendo, ¿verdad? O estuvimos estudiando la palabra, Apocalipsis 20, y vamos a continuar Apocalipsis 20, ¿verdad? Quedan algunos detalles más por analizar, por estudiar. Y estuvimos viendo el tiempo final del milenio, la segunda muerte, y vimos, ¿verdad?, como pues el juicio de Dios
toma lugar. Y vamos a ver los últimos versículos de Apocalipsis 20 para recordarnos un poco. Dice que, versículo 11, y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante de él, cual huyeron, ¿qué? La tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Así que vemos aquí una escena donde ya Dios va a hacer el juicio final. Dios va a juzgar a todos, a todas las naciones, a todos. Este es el juicio final. Ya la tierra quedó destruida totalmente. El cielo y la tierra ya pasaron. Y quiero que acuerde este punto, amados hermanos, porque dice que no hubo lugar para la tierra ni el cielo. No se halló lugar, no se encontró lugar para ellos, dice ahí, ¿verdad? Y quiero que tengan esto en mente porque hay una palabra en Mateo 5 donde dice que Jesús dice, ¿verdad? Hablando de la ley, que ni una jota ni una tilde se perderá hasta que haya pasado la tierra y el cielo. Eso lo vamos a estar viendo más adelante, ¿verdad? Se lo estoy parafraseando porque no me acuerdo exactamente cómo está escrito, pero lo vamos a leer, ¿verdad? Como a la mitad de esta enseñanza vamos a entrar en ese punto para que usted vea. Pero quiero que usted se acuerde que Apocalipsis dice que el cielo y la tierra pasaron y que ya no hubo lugar para ellos, ¿verdad? Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios. Allí están todos, estamos todos, vamos a ser juzgados, ¿verdad? Dice que se abrieron los libros, fueron abiertos todos los libros y había otro libro aparte de estos libros que decía que era el libro de ¿qué? De la vida, hermanos hermanos. Los que están escritos en el libro de la vida, esos ya han sido juzgados, ya el Señor los tiene separados, los tiene aparte porque estos van a vivir la vida eterna. Usted y yo, ¿verdad? Estamos en camino hacia ese día de vivir una vida eterna. Si usted vive, ¿verdad? Una relación con Dios genuina, pura, obedeciendo todo lo que Él nos manda hacer, sabiendo que Él es el Salvador, Él es el autor de la vida. Él, por su misericordia, por su gracia, por su perdón, nos perdonó de esa muerte eterna que teníamos encima de nosotros, esa condena que había. Pero Él nos hizo libres, amados hermanos, nos libertó y ahora nos demanda que vivamos, ¿verdad?, en obediencia a Él y que seamos siervos fieles, obedientes. Entonces, estaremos escritos en el libro de la vida. Ahí están todos, los libros fueron abiertos y que dice, fueron juzgados todos los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, que según sus obras. Eso es lo que dice el libro de Apocalipsis. No lo estoy inventando, no estoy haciendo ninguna doctrina nueva, simplemente estamos leyendo lo que la palabra dice, ¿verdad? Sigue diciendo que el mar entregó a los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. ¿Por qué fueron juzgados? Ya estaban en el Hades, ya estaban allá en el lugar de los muertos, y fueron traídos. ¿Y qué? ¿Por qué fueron juzgados? Por las cosas que hacían, amados hermanos. No había reverencia ante Dios, no había respeto, no había, ¿verdad?, santificación. La palabra dice que sin santidad nadie verá al Señor, ¿verdad? Y para tú ser santo, ¿cómo tienes que vivir? En obediencia, amados hermanos, ¿verdad? Somos separados. Santidad significa separación. Somos separados para Dios, entonces quiere decir que tenemos que vivir vidas que le agraden al Señor, haciendo, ¿verdad? Teniendo obras de obediencia a Él. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago que está, al lago de fuego. Esta es la segunda muerte. Entonces estamos hablando, ¿verdad? Un pequeño resumen de esa segunda muerte. El que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Si no está escrito en el libro de la vida, ¿verdad? Usted, yo no estamos inscritos en la vida, por alguna razón no estamos inscritos en el libro de la vida, ¿verdad? Si nosotros tenemos fe en nuestro Dios, si nosotros creemos en Jesucristo como Señor y Salvador y sabemos que hay una gracia
divina que nos salva, que nos perdonó de ese pecado, entonces, ¿cómo es que yo puedo estar inscrito o no puedo estar inscrito? ¿Cómo sabemos eso, amados hermanos? ¿Cómo sabremos si nosotros realmente estamos inscritos en el libro de la vida para no ser condenados eternamente? ¿Verdad? Y ese es la enseñanza que vamos a tener hoy, ¿verdad? Esa es lo que vamos a estar viendo. Apocalipsis 20. ¿Quiénes entrarán en el reino de Dios? Nuestra morada, ¿verdad? Y vamos a hablar de este tema, ¿verdad? Vamos a hacer como un pequeño paréntesis en lo que estamos estudiando, ¿verdad? Lo que es el Apocalipsis, para conocer este detalle. Muchos ya tienen por hecho de que pues por la gracia y misericordia de nuestro Señor somos salvos. Ok, perfecto. Pero vamos a ver qué es lo que dice la Biblia en cuanto a ese pensamiento, esa creencia, ¿verdad? Vamos a ver si realmente es así o si ahora, o si todavía hay algunos detalles más que tenemos que conocer. ¿Cómo podremos entrar a la Nueva Jerusalén, verdad? La palabra habla de que Dios, ¿verdad?, va a permitir entrar a ciertas personas y a otras no. Eso lo vimos ya la semana pasada o la enseñanza anterior. ¿Vamos a entrar por fe, por gracia o por obras? Esa es la pregunta que yo le hago. ¿Vamos a entrar por la fe? ¿Vamos a entrar por la gracia? ¿O vamos a entrar por las obras? ¿Qué nos dice la palabra? ¿Cuál es tu conocimiento, amados hermanos? ¿Tú estás seguro de que tu salvación es simplemente por la gracia de Dios? ¿O hay algo más allá, no? Entonces, antes de que usted apague, ¿verdad?, se vaya, deje de verme, quiero que entienda esto, amados hermanos. Vamos a leer las Escrituras. Voy a utilizar ese mismo versículo que afirma, asegura de que somos salvos por la gracia de Dios, ¿verdad? Esto ya no por obras, sino por la gracia, para que nadie se gloríe en sí mismo. Vamos a utilizar ese versículo también, amados hermanos. Yo estoy consciente de eso. Pero la palabra de Dios, Jesucristo mismo, nos da más detalles acerca de esto, amados hermanos. Jesucristo mismo nos llama a ser siervos fieles y obedientes. Jesucristo mismo nos dice que si no tomamos nuestra propia cruz, que si no nos negamos a nosotros mismos, dice que no somos dignos de Él. ¿Verdad? Está contradictorio, ¿verdad? Estamos salvos por la gracia, somos pecadores, Él nos limpia, Él nos salva. Pero también Él mismo dice que si nosotros no nos negamos a nosotros mismos, no somos dignos de Él. Para esta enseñanza vamos a empezar por el libro o la carta de Santiago. ¿Qué nos dice Santiago capítulo 3 versículos, ¿verdad?, desde el 1 al 26? ¿Qué nos dice ahí? Vamos a ir directamente a los versículos 14, ¿verdad? Y dice, Santiago capítulo 3, la fe sin obra es muerta. ¿Qué nos quiere decir Santiago con que la fe sin obra es muerta? La fe que no tiene obra es muerta. Versículo 14, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe? ¿En qué aprovecha el decir yo tengo fe, soy salvo por la gracia y misericordia de Dios? Yo creo eso, mi Señor me salvó. ¿En qué aprovecha, amados hermanos, decir eso? Sigue diciendo Santiago, ¿en qué aprovecha decir que tienes fe y no tienes obras? Y nos hace una pregunta aquí, ¿verdad? Santiago pone entredicho la salvación nuestra. Dice, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tienes obras?
¿podrá la fe salvarle? Ahora, Santiago, ¿verdad? Si usted está escudriñando la palabra, está aquí conmigo, está analizando su vida, ahora la palabra del Señor te dice, ¿podrá la fe salvarte? ¿Podrá la fe salvarme entonces si no tengo obras? Vamos a ver de qué se tratan esas obras, amados hermanos. Y si un hermano o una hermana está desnudo y tiene necesidades del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no le da las cosas que son necesarias para el cuerpo, entonces aquí Santiago nos está diciendo, tú conoces al Señor, tú tienes fe en el Señor, pero no haces lo que el Señor te pide. ¿Y qué el Señor nos pide? Que nosotros seamos misericordiosos con los demás, amados hermanos. Eso es lo que está Santiago aquí dejándonos saber. ¿De qué vale que nosotros digamos, tengo fe en el Señor, pero no hacemos, no tenemos obras de lo que el Señor nos pide, y es que tengamos misericordia uno con nosotros, ¿verdad? ¿De qué aprovecha entonces Santiago dice? ¿De qué aprovecha que tú tengas fe si ves la necesidad de tu hermano y no la suples? Así también, la fe, si no tiene obras, es que muerta en sí misma. Ahora, tal vez, ¿verdad? Yo lo estoy interpretando mal. Tal vez Santiago no quiere decir eso que está ahí. A lo mejor yo estoy haciendo una mala interpretación de la Biblia. Pero el simple hecho de que Santiago me dice, ¿podrá la fe salvarle a tal persona? Es para que yo entonces comience a preguntarme, es para que yo entonces comience a buscar dentro de las Escrituras, es para que yo comience a orar, comience a preguntarle a mi Señor, hey Señor, ¿qué tú quieres decir en tu palabra con esto, verdad? ¿Por qué tu Espíritu Santo inspiró a Santiago a escribir esto, amados hermanos? Acuérdense que Santiago fue uno de los discípulos de Jesús. Santiago andó con Jesús. Santiago estuvo con Jesús, ¿verdad? Le conoció y escuchó todas las palabras del Señor. Vamos a ver qué nos dice entonces nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Vamos a suponer que yo estoy malinterpretando eso que está escribiendo Santiago ahí, ¿verdad? Vamos a suponer, ¿verdad?, que no estoy entendiendo o usted no está entendiendo. Eso no es lo que quiere decir Santiago. Vamos a ver Mateo 25, amados hermanos. En Mateo 25 dice, el juicio de las naciones. Esto es cuando Jesucristo, con todo su poder y toda autoridad, vendrá, verá, y hará el juicio de las naciones, como lo acabamos de leer ahí en Apocalipsis 20, ¿verdad? Donde el cielo y la tierra huyeron y no se encontró lugar para ellos, los libros fueron abiertos y llegó el juicio y fueron juzgados, ¿verdad?, según sus obras. Eso es lo que estamos mirando, amados hermanos. Dice entonces, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, cuando Jesucristo venga en su gloria, todos los ángeles con todos los santos ángeles con él, ¿verdad? Fíjense que dice con todos sus santos ángeles, no dice que viene con sus santos solamente, sino con todos sus santos ángeles. Entonces se sentará en su trono de gloria. Entonces, cuando un rey, cuando un líder grande se sienta en un trono de gloria, un trono preparado, ¿verdad?, para ejecutar la ley, para ejecutar lo que está establecido, ese trono denota ¿qué? Autoridad y poder. Dice la palabra que el Hijo del Hombre viene en toda su gloria y se va a sentar en un trono, ¿para qué? Para juzgar las naciones, lo que está diciendo ahí. Y serán reunidas delante de él todas las naciones, ¿verdad? Y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos.
Y pondrá que las ovejas, los redimidos, los que son de él, a su derecha, y los cabritos, los que no hicieron lo bueno, los que no hicieron lo recto delante de Dios, a su izquierda. Entonces yo puse una nota aquí para que ustedes, ¿verdad?, entiendan lo que estamos hablando. Son apartados los unos de los otros según sus obras. Amados hermanos, eso es lo que estamos leyendo, ¿verdad? Eso es lo que estamos tratando de clarificar, lo que está escrito en el libro Apocalipsis, capítulo 20, los versículos 11 en adelante, ¿verdad? Que somos juzgados según nuestras obras. Ahora, ahí, en honor a la verdad, no vemos nada que diga que son separados por las obras, ¿verdad? Hasta ahora. Vamos a seguir leyendo el capítulo, amados hermanos, pero yo quiero que usted entienda que ese pasaje está hablando acerca de las obras de cada cual. Y dice que él se sentó y que separó a las ovejas a la derecha y los cabritos a la izquierda. Vamos a ver entonces si realmente este pasaje está hablando de las obras o no. Dice, versículo 34, sigue diciendo, entonces el rey dirá a los de la derecha, ¿verdad? A los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad que el reino. Estamos hablando del reino de Dios, ¿no? Vengan benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Dios está haciendo juicio. Dios está ahí sentado, ¿verdad? Cristo Jesús está sentado en el trono y está ejecutando el poder, la autoridad de juzgar. Y le dice, vengan benditos de mi Padre, hereden el reino de los cielos que ha sido preparado para vosotros. ¿Por qué estamos heredando el reino de los cielos entonces en ese momento? ¿Por qué? La palabra nos dice, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste. ¿Por qué pongo eso ahí en letras rojas, verdad? Y grandes. ¿Por qué denoto estuve desnudo y me cubriste? Porque es lo mismo que Santiago nos está hablando, ¿no? ¿Podrá la fe salvarme sin obras? Y Santiago nos hace una historia, ¿verdad? Santiago nos da un ejemplo de qué vale tener fe si yo veo la necesidad y no la suplo, ¿verdad? Eso es lo que leímos en Santiago. Ahora, si usted como que no se acuerda de eso, tenga su Biblia abierta y lea y escudriñe lo que leímos en Santiago. Ahora dice, enfermo y me visitaste, en la cárcel y me vististe a mí. Jesucristo está aquí haciendo un juicio, amados hermanos, y en ningún momento está hablando acerca de la fe. En ningún momento está hablando acerca de ¿qué? De la gracia. Está hablando de que vengan benditos de mi Padre, hereden el reino preparado a ustedes desde la fundación del mundo, porque tuve hambre, porque me diste de comer, porque tuve sed, me diste agua, me diste de beber, fui forastero, me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste, en la cárcel y me viniste a ver. Por eso es que el Señor está bendiciendo a los benditos, amados hermanos. Sigue diciendo, entonces los justos le responderán diciendo, Señor, nosotros hicimos esas cosas, sí, pero nunca te vimos. Sí, hicimos, ayudamos, dimos agua, vimos la necesidad de los demás, pero nunca te vimos a ti. Y el Señor dice, ¿verdad? Cuando te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber, y cuando te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos, o cuando te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti. El Señor respondiendo
O el rey respondiendo le dirá, de cierto te digo, que en cuanto lo hiciste, obras, amados hermanos, lo hiciste obras ¿de qué? De compasión, de misericordia, de amor por otros, amados hermanos. Cuanto lo hiciste a uno, tan siquiera a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Entonces, amados hermanos, versículo 41, se los pongo en blanco y negro aquí. Entonces dirá también a los de la izquierda que, apartaos de mí, malditos. Los que están en la izquierda, ¿quiénes son, amados hermanos? Si los de la derecha hacían las obras de caridad, hacían las obras de bien, hacían lo que el Señor, el Rey de los cielos, les mandó a hacer, tener compasión y misericordia. Ahora los de la izquierda le dice, apartaos de mí, que malditos, ¿no? No es lo mismo que vimos la semana pasada, la semana anterior, donde estudiamos acerca de qué, de que el Señor, el Padre, ¿verdad? Padre de la familia, no iba a dejar a entrar a aquellos que hacían lo malo. Donde el Señor cerró las puertas a aquellos que hacían lo malo. No es lo mismo, amados hermanos, que aprendimos ya. Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. En otras palabras, el Señor le está diciendo, ustedes, lo que no hacen las obras de caridad, lo que no hacen lo que yo les pido, ustedes hacen lo que el diablo quiere, ¿verdad? Este fuego eterno que el Señor habla aquí, es esa segunda muerte que estamos estudiando en el libro de Apocalipsis. Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Estos son los cabritos de la izquierda, ¿no? En Apocalipsis 20, te lo recuerdo, fueron juzgados cada uno según sus obras. El que no se halló inscrito en el libro de la vida, ¿verdad? El que no tenía las obras de caridad, de amor, de compasión, el que no estaba inscrito en ese libro, ¿verdad? Según sus obras, fue lanzado al fuego. Estamos entendiendo, amados hermanos. Entonces, ¿quiénes son los que van a entrar al reino de Dios? Seguimos entonces, Mateo. Porque tuve hambre, ¿verdad? Apartados de mí, maldito, al lago de fuego y azufre, donde el diablo y sus ángeles van a estar. Porque tuve hambre y no me diste de comer. Tuve sed y no me diste de beber. Fui forastero y no me recogiste. Lo mismo que está escrito, ¿verdad? En el libro de Santiago o la carta de Santiago, capítulo 3. Estuve desnudo y no me cubriste. Enfermo en la cárcel y no me visitaste. Entonces también ellos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces les responderá diciendo el rey, de cierto os digo que en cuanto no lo hiciste nuevamente, obras de caridad, obras de fe, obras de amor, obras de obediencia, compasión y misericordia por los demás. Acuérdense, amados hermanos, que Jesús dijo, cuando los fariseos le preguntaron cuál es la ley mayor, y Jesús le dijo, de estas dos depende toda la ley y los profetas. ¿De cuáles dos? Amar a tu Dios sobre todas las cosas y amar a los demás como a ti mismo, ¿verdad? Eso fue lo que dijo nuestro Señor Jesucristo. Tengamos compasión y misericordia por los demás también, amados hermanos, porque si no, entonces no somos reales siervos del Señor, ¿verdad?
Todo esto, amados hermanos, es obedecer los mandatos y estatutos de nuestro Señor. Lo que Él estableció desde la fundación del mundo para que nosotros anduviésemos en ellos, ¿verdad? Entonces, versículo 45 sigue diciendo, le responderá diciendo así, de cierto digo que en cuanto no lo hiciste, no tienes obras de compasión, de caridad. Los libros fueron abiertos y aquí yo no veo nada que diga que tú tuviste compasión y misericordia. A uno de estos más pequeños tampoco a mí lo hiciste, dice el rey. Versículo 46. E irán estos al castigo eterno y los justos, amados hermanos, los que viven en justicia, los que somos justificados por la palabra de Dios, justificados por la fe, que tu fe tenga obras, amados hermanos. ¿Y cuáles son esas obras? Obediencia a lo que la palabra del Señor nos enseña. Obediencia a los justos mandatos del Señor, compasión y misericordia por los demás. Los justos a la vida eterna irán. Los que no hacían lo bueno, los que no hicieron lo que el Padre envió a hacer, estos al castigo eterno, y los que hicieron los justos delante de Dios, los que tuvieron compasión y misericordia, irán a la vida eterna. Entonces, amados hermanos, la pregunta es, ¿verdad? ¿Somos salvos? Ponlo aquí. ¿Por la fe? ¿Por la gracia? ¿O por las obras? No conteste todavía, amados hermanos. No conteste todavía. No seas apresurado, ¿verdad? No nos apresuremos a hacer un juicio rápido. Simplemente vamos a seguir escudriñando las escrituras, ¿no? Irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Los que no hicieron compasión y misericordia, condena eterna. Los que hicieron lo justo delante de Dios, compasión, misericordia, amor, a la vida eterna. Santiago ahora nos dice, ¿verdad? Para poder darle, entonces, a ver si yo estaba equivocado con lo que estoy leyendo aquí. De acuerdo a lo que Jesús dice, ¿verdad? Vamos a ver si estamos equivocados entonces. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿De qué aprovecha, amados hermanos? Si Jesús mismo dice que los va a poner a la derecha y a la izquierda y los va a juzgar y les va a decir, tú no hiciste esto, al fuego eterno, tú hiciste esto, a la vida eterna, amados hermanos. Jesucristo mismo se tomó el tiempo para decir quiénes son los que van a entrar por la ciudad, por la puerta del reino de los cielos. ¿Podrá la fe salvarle si no tienes obras? ¿Podrá esa fe que está puesta en una gracia salvarte si no hay obras de compasión, de misericordia? Si un hermano o una hermana está desnudo y tiene necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, id en paz, tranquilo, ten fe, el Señor te va a restituir, te va a dar bendiciones, tranquilo, ten confianza. ¿Podrá esa fe darle las cosas necesarias para el cuerpo? Es lo que nos dice Santiago. Santiago lo que nos quiere decir es, si tú ves la necesidad, amados hermanos, no te hagas de la vista larga. De lo poquito que tú tengas, comparte y ayuda a los demás. ¿Para qué? Para que seas grande en el reino de los cielos, amados hermanos. ¿De qué aprovechará esa fe? Si no tiene obras, si no está acompañada por obras de misericordia, de obediencia, amados hermanos, a lo que la palabra dice. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Acuérdense, amados hermanos,
en el versículo 14, Santiago nos hace una pregunta. ¿Podría la fe de tal persona salvarle? ¿Podría esa fe salvarte? Acuérdense de eso. ¿Cómo podemos entrar a la Nueva Jerusalén, al reino de los cielos? ¿Cómo? ¿Cómo? Por la fe, por la gracia, por la misericordia. Amados hermanos, ¿qué es la gracia? ¿Qué es esa gracia que tú has aprendido, que te salva, que te liberta, que te perdona los pecados y que te va a hacer llegar ante la presencia de Dios? ¿Qué es esa gracia? ¿Qué tú sabes? ¿Hasta dónde llega tu pensamiento? ¿Cómo tú te cuestionas? ¿Cómo tú entiendes que la gracia de Jesucristo te salva? En el libro de Hebreos, capítulo 10, versículos 14 en adelante, nos habla la palabra acerca de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. ¿Tú sabes cuál es la gracia de nuestro Señor Jesucristo? ¿Sabes lo que significa? ¿Sabes qué es la gracia de nuestro Señor Jesucristo? Bueno, tal vez usted me diga, es el perdón inmerecido. Es algo que no nos merecíamos y que el Señor nos lo dio. Versículo 14 del libro de Hebreos, o la carta de Hebreos, capítulo 10. Porque con una sola ofrenda, amados hermanos, Jesucristo hizo perfecto para siempre a los santificados. Nuestro Señor Jesucristo se ofrendó a sí mismo, amados hermanos. En el tiempo de antes, acuérdese, que para tener comunión con Dios, para acercarte a la presencia de Dios, para poder tener una relación de diálogo con tu Creador, con el Dios Todopoderoso, tenía que haber una ofrenda de sacrificio de un animalito, ¿verdad? Y si Jesucristo no hubiese llegado todavía a este tiempo, usted y yo, de la única manera que podíamos acercarnos a Dios es a través de un sacrificio de un inocente, dice la palabra, de un cordero. Usted tenía que tener en su casa allá atrás siempre un cordero para poderlo sacrificar y poder ir y derramar esa sangre para poder usted entonces tener un diálogo con su Padre, su Creador. Pero Dios se proveyó de un sacrificio perfecto, es lo que nos dice el libro de Hebreos, para poder tener comunión con sus hijos, con usted y conmigo, ¿verdad? Esa es la gracia de Dios. Él proveyó, Él trajo a su Hijo, a lo más preciado, a lo más santo que había en el cielo, a lo más santo que había en, ¿dónde? En el reino de Dios, y lo trajo aquí a la tierra y lo hizo sufrir, lo hizo padecer todo. Fue perfeccionado ¿en qué? En la prueba, en el dolor, en el sufrimiento. Y ahora usted y yo recibimos un perdón inmerecido, amados hermanos, porque Él fue quien lo hizo. Él se entregó a sí mismo para santificarnos con una sola ofrenda. Ya no hay más ofrendas que hacer, amados hermanos. Ya no hay que matar un corderito. Ya no hay que hacer nada de eso, ¿verdad? Esa es la gracia de nuestro Dios que nos perdonó y que ahora tenemos libre acceso. Nos hizo reyes y sacerdotes para Dios conforme a nuestra fe. ¿Usted cree en ese sacrificio? ¿Usted cree en esa sangre? Esa es la fe, ¿verdad? Que nos permite llegar a la presencia del Padre. Porque con una sola ofrenda, la ofrenda de Cristo Jesús hizo perfecto para siempre a los que son santificados, a usted y a mí, porque somos santificados por medio de esta fe. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor,
¿Cuál es el pacto, amados hermanos? Después de ese sacrificio, dice, ahora pondré que en nuestro corazón las leyes que Dios siempre quiso que nosotros obedeciéramos. ¿Y qué? Y en su mente las escribiré. Ese es el nuevo pacto. Jesucristo ahora se entregó a sí mismo. Es el último sacrificio y ahora sus leyes, las leyes del reino de los cielos están escritas. ¿Dónde? En nuestra mente. ¿Y guardadas dónde? En nuestro corazón. Por tal razón nosotros vivimos haciendo cosas, ¿verdad?, que son parte de la ley de Dios, que es la misericordia, la compasión por los demás. Versículo 17, y añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de esto, no hay más ofrendas por el pecado. Usted está viendo, amados hermanos, que la misericordia, la compasión de nuestro Señor Jesucristo siempre está atada a que usted y yo vivamos en obediencia. Es sumamente importante, ¿verdad?, que nosotros reconozcamos que Él se sacrificó, que nosotros reconozcamos su gracia, su perdón, su misericordia, algo que no merecíamos, pero también se encargó de ¿qué? De poner en nuestra mente, en nuestros corazones, sus mandatos y estatutos, amados hermanos, sus leyes. Esa es, amados hermanos, la gracia de nuestro Señor. Jesucristo dice entonces en Mateo 25, no piensen que he venido para abrogar la ley y los profetas, no he venido para abrogarlos, no he venido para sacarla, no he venido para quitar la ley, dice que vine a cumplirla. Porque de cierto os digo que hasta que pasen que el cielo y la tierra, ¿se acuerdan que les dije en capítulo 20 de Apocalipsis, versículo 11? Que el trono de juicio se estableció y la tierra y el cielo ya no había lugar para ellos, fueron quitados, amados hermanos, todavía eso no ha pasado. Todavía el cielo está ahí y todavía la tierra estamos pisándola, amados hermanos. Y dice Jesús que hasta que no pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley. Todo está escrito, Él lo escribió en tu mente y en tu corazón y debemos vivir en obediencia a Él. Él hizo el sacrificio perfecto, amados hermanos, pero usted y yo tenemos que vivir en obediencia a Él. Ni una jota ni una tilde pasará de la ley. Todo se cumplirá hasta que el cielo y la tierra se hayan ido. Hasta que todo se haya cumplido, todo lo que está escrito. Sigue diciendo, ¿verdad? Aquí le puse el detalle de lo que es Apocalipsis 20, ya yo se lo dije, amados hermanos, el cielo y la tierra huyeron y ningún lugar se encontró para ellos. Esto ocurrió el día del juicio final, ¿no? Pero mientras tanto vivimos ¿qué? Obedeciendo cada palabra que está escrita en el libro de la Biblia, ¿no? No penséis que he venido para abrogar a la ley y los profetas, no he venido para abrogarla, sino para cumplirla, porque de cierto os digo que hasta que el cielo y la tierra pasen, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo haya sido cumplido. Ahora, de manera, amados hermanos, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos, dice la palabra, cualquiera que desobedezca a la palabra de Dios, a sus mandamientos, a sus estatutos, sus 10 mandamientos. Cualquiera que desobedezca a uno, por más pequeño que sea, así lo enseña a los hombres también. Aquel que enseña a hacer las cosas malas, ¿verdad? Desobedecer la palabra de Dios, la ley, acuérdense que está escrita en nuestra mente, en nuestro corazón, amados hermanos. Ese es el pacto que hizo Jesucristo, ¿no? Cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, así enseña a los hombres, muy pequeños, será llamado en el reino de los cielos. Ahora, más cualquiera que los haga
y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Y hasta aquí todo está bien, amados hermanos, ¿verdad? Porque no está hablando de una salvación, ¿no? A lo mejor usted dice, pues está bien, yo he fallado a la palabra de Dios, pues que me llamen pequeño en el reino de los cielos. Amados hermanos, cuidado con ese espíritu de conformidad. Debemos de caminar hacia la luz, hacia la perfección, porque a eso nos llamó nuestro Señor Jesucristo, amados hermanos. Vamos a terminar con lo que dice aquí. Mire lo que dice en el versículo 20, ¿verdad? Cualquiera que enseñe así, cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos, por muy pequeño que sea, así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que haga, cualquiera que tenga las obras de obediencia a nuestro Dios y los enseñe y enseña a los demás a tener obras de obediencia, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo, dice Jesús, versículo 20 de Mateo 5. Porque yo os digo, dice Jesús, que si vuestra justicia, amados hermanos, y cuando hablamos de justicia, estamos hablando de leyes, de mandatos, de estatutos de Dios, ¿verdad? Eso es lo que significa justicia. La palabra justicia viene ¿de dónde? De ley, de la ley, del juicio, de hacer, de cumplir con lo que está establecido y ser obediente. Si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y los fariseos, que dice Jesús, amados hermanos, ahí. Si tú y yo no somos justos, no hacemos lo que Él nos manda a hacer, que dice, no entrarán en el reino de los cielos. Yo no me lo estoy inventando, amados hermanos, no estoy haciendo una doctrina nueva, simplemente estamos leyendo las escrituras de nuestro Señor Jesucristo. Si no somos más justos, si no, los escribas y los fariseos conocen la ley de Dios, la hacen, la viven, pero hay algo muy importante en esto que estamos estudiando aquí, para conocer, para ser justo con lo que estamos hablando. Los escribas y fariseos no tenían fe en Cristo Jesús. No conocían, no aceptaban el sacrificio perfecto que Cristo Jesús iba a hacer. Y nunca lo aceptaron después de la muerte y resurrección de Cristo Jesús. Tampoco creyeron a la oportunidad que Dios le daba. Los escribas y fariseos añadieron muchas más leyes de las que nuestro Señor les dio. Los escribas y fariseos tenían al pueblo sometido. El mismo Jesucristo dijo, ellos ponen leyes y ponen leyes y ponen leyes y ellos ni con un solo dedo levantan y hacen lo que dicen. O sea, en otras palabras, amados hermanos, ellos contaminaron la palabra pura de Dios. Usted y yo, si usted se cuestiona, entonces, ¿cuál ley estamos hablando? ¿Cuál mandamiento, amados hermanos? Nuestro Dios nos dejó 10 mandamientos y esos 10 mandamientos nosotros debemos de estudiarlos, leerlos y vivirlos. Porque la palabra dice que cualquiera que cumpliese con estos mandatos y estatutos, estos 10 mandatos, yo lo bendeciré donde quiera que vaya. Pero por el contrario, aquel que no los cumpla, no los haga, será maldito donde quiera que vaya. ¿Verdad? Y si vamos a ir al reino de los cielos y no hemos cumplido sus mandamientos, allí seremos malditos. ¿O no es lo que dijo Jesús? Apartados de mí, malditos, al lago de fuego de condenación. ¿Por qué? Porque no hicieron lo que yo les pedí. No nos vamos a detener ahí, seguimos. Apocalipsis 22 dice, aquí vengo pronto, mi galardón conmigo para recompensar a cada uno que según sea su obra.
según usted haya vivido en obediencia. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el último. Bienaventurados los que lavan su ropa, los que hacen la voluntad del Señor, para tener derecho al árbol de la vida. ¿Y para qué? Entrar por las puertas en la ciudad. Mientras aquí Jesús dice que si no tenemos justicia, ¿verdad? Si nuestra justicia no es mayor que la de los escribas y los fariseos, ¿por qué debe ser mayor? Porque tiene que tener compasión, misericordia, amor, cosa de que los fariseos y escribas no tenían, amados hermanos. Si no tenemos una justicia mayor que los fariseos y los escribas, dice, no van a entrar en el reino de los cielos. Apocalipsis 22 nos dice, bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho a la vida y para entrar por las puertas de la ciudad, para las puertas del reino de los cielos. ¿Somos salvos por la fe, por la gracia o por las obras, amados hermanos? Todavía usted no haga juicio todavía, amados hermanos. No conteste todavía. Sé que le estoy enseñando mucha información, pero todavía tenemos que saber más, amados hermanos. Hay que ser justo, ¿verdad? Y vamos a ver entonces este famoso versículo donde dice la palabra que somos salvos por la gracia de Dios. ¿Cómo lo interpretamos, verdad? Yo dije que tal vez yo estaba malinterpretando lo que Santiago dijo en el capítulo 3, ¿verdad? Tal vez estaba malinterpretando, ¿verdad? Pues podrá salvarme la fe, ¿verdad? Estuvimos analizando, ¿no? Vamos a ver entonces ahora si usted y yo estamos malinterpretando también este versículo de que somos salvos por la gracia de Dios. Vamos a mirarlo, vamos a profundizar a ver si estamos dándole una correcta interpretación o no le estamos dando la correcta interpretación. En otras palabras, amados hermanos, si usted tiene su mente y su corazón ya predeterminado, prejuzgado, ya usted tiene una conclusión y por más que presentemos evidencia en la palabra, ya usted está con eso, pues se va a hacer difícil poder recapacitar en lo que usted ya sabe. Por eso, vamos a ver entonces este versículo que dice, porque por gracia soy salvo. Somos salvos por la gracia de Dios. Es cierto, amados hermanos. Por medio de la fe. Es cierto, amados hermanos. Tenemos fe en que nuestro Señor Jesucristo se sacrificó a sí mismo, como lo vimos en el libro de Hebreos, ¿verdad? Y que ya no hay más ofrendas que hacer por el pecado, porque con una sola ofrenda todo ha sido santificado, todo es perfecto por medio del justo, por medio del Hijo mismo del Dios viviente, que se sacrificó a sí mismo, a pesar de que a nosotros nos tocaba la muerte. Él tomó nuestro lugar, ¿verdad? Para perdonar nuestros pecados y regalarnos, darnos por gracia lo que usted y yo no merecemos. Y ahora, por medio de nuestra fe, de que creemos que eso es real, de que eso es verdad, que dice, somos salvos por la gracia de nuestro Señor. Y esto no es de vosotros, amados hermanos, pues es un don de Dios. El que usted crea, el que usted tenga fe en esto, es que Dios le ha permitido tener esa revelación. No es por obra, usted no tiene que hacer nada para recibir ese perdón, ese pecado. Entonces, como estamos recibiendo ese perdón y ese pecado, yo no tengo que hacer nada, pues ya. No tengo que leer la Biblia, no tengo que hacer nada. Ya yo entiendo que mi Dios me salvó, amados hermanos, pero hay más. Porque dice, somos hechura suya. O vamos a leerlo completo para que usted entienda. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe.
Porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que, ¿qué? Anduviésemos en ellas. Somos salvos, somos perdonados, estábamos condenados. Ya había un juicio, ya se había hecho un decreto, ya no hay vuelta atrás. ¿Cómo es que nosotros somos perdonados en este primer juicio que se hizo, verdad? En ausencia de nosotros. ¿Por qué en ausencia de nosotros? Porque alguien vino y dijo, hey, yo pagué por el precio de ellos, son míos. Tú no tienes que hacer nada. Nuestro Señor Jesucristo enseñó sus boquetes aquí, sus huecos, sus heridas. Hey, usted no ha ido a un juicio todavía, amados hermanos. Usted fue condenado desde antes, ¿verdad? Desde que se comió la fruta prohibida. Y todos fuimos condenados a muerte perpetua por una desobediencia. Ahora por una obediencia, sometimiento completo al Padre, somos salvos, amados hermanos. ¿Por qué? Por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, se nos hizo un juicio. Fuimos todos culpables. Y la paga del pecado de nosotros fue, ¿cuál fue el decreto? Muerte eterna. Pero nuestro Señor, hey, yo pagué, yo me hago cargo de esto. Esa es la gracia, amados hermanos. Ahora, ¿significa que usted y yo vamos a seguir viviendo en desobediencia? ¿Qué dice ahí? Versículo 10. Somos hechuras suyas. Somos hechos a imagen y semejanza de nuestro Creador. Como nos dice la palabra, ¿verdad? A imagen y semejanza de Él. Somos hechuras suyas, somos hechos por Él. Y dice que porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús, ¿para qué? Para buenas obras. Porque si no somos hechos o no hacemos las buenas obras, amados hermanos, entonces la gracia no tiene lugar en nuestra vida. Está escrito ahí. Las cuales Dios preparó de antemano, ¿para qué? Para que usted y yo anduviésemos en ella, para que usted y yo anduviésemos en obediencia. Por eso el pacto que nuestro Señor Jesucristo hizo, dice que escribió sus leyes y las guardó en nuestra mente y en nuestro corazón. Escribió sus leyes en nuestra mente y las guardó en nuestro corazón. ¿Para qué? Para que anduviésemos en ella, para que tengamos buenas obras, para que vivamos conforme a la voluntad de nuestro Dios. Somos salvos, amados hermanos, recibimos el perdón de nuestro Señor, pero eso no significa que vamos a seguir viviendo vidas de desobediencia. Ciertamente, la gracia de Dios los ha salvado por medio de la fe. Esto no nació de ustedes, sino que es un don de Dios. Ni resultado de las obras para que nadie se vanaglorie. Estoy leyendo Nueva Traducción Viviente. Se me olvidó cambiarlo ahí, dice Reina Valera 1960, pero estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente. ¿Para qué? Para dar un poquito de perspectiva, ¿verdad? Nosotros somos hechura suya, hemos sido creados en Jesucristo para realizar, ¿qué? Buenas obras, dice. Somos hechos en Jesucristo para que nosotros, se supone, amados hermanos, que no es que yo voy a hacer obras para ser salvo, sino que usted tiene que vivir en obediencia a Él para mantenerse salvo. Esa es la diferencia. Yo no hago obras para ser salvo, sino me mantengo haciendo las obras de mi Señor para permanecer salvo. En otras palabras, tenemos que vivir en obediencia. Nosotros somos hechura suya, hemos sido creados en Jesucristo para realizar buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que vivamos, amados, de acuerdo con ellas. Tenemos que vivir haciendo la voluntad de Dios
en obediencia a Él. Por eso vemos esa escena donde Dios, el Padre, ¿verdad?, le da la autoridad a Jesucristo para que Él juzgue las naciones, las cabritas y las ovejas, ¿no? Y Él las juzga de acuerdo a su conducta. Estamos entendiendo, amados hermanos. Somos salvos por una gracia, pero somos llamados a vivir en buenas obras porque Él las preparó de antemano y Él nos pide y nos demanda que vivamos en ellas. Lucas capítulo 8, versículos 28 al 29. Perdón. No es Lucas, es Hebreos 5, amados hermanos. Perdónenme, se me olvidó cambiar eso ahí. Es Hebreos 5. Vamos a buscarlo rápidamente. Quiero estar seguro de lo que estoy diciendo porque aquí no es Lucas 5. Rapidito, hermano. Perdónenme en un momentito. Voy a buscar la palabra del Señor, buscar la Biblia. Quiero estar consciente de que lo que estoy diciendo está escrito en ese lugar para que usted vaya y lo confirme. Entonces buscamos, vaya conmigo, si usted tiene su Biblia ahí en la mano, a Hebreos capítulo 5, y vamos a buscar el versículo 7, exactamente, sí, hermano. Discúlpeme que le escribí ahí Lucas 8, estaba trabajando en otra enseñanza que tendremos más adelante. Entonces dice, Hebreos capítulo 5, versículo 7 en adelante, dice, cuando Cristo vivía en este mundo, escuche bien lo que dice Hebreos 5, cuando Cristo vivía en este mundo como usted y como yo, en la carne, ¿verdad? Como un ser humano que tenía padecimientos y sufría, dice, con gran clamor y lágrimas ofreció ruegos y súplicas al que lo podía librar de la muerte. Y fue escuchado por su temor que reverente. Nuestro Señor Jesucristo vivía como en obediencia y a pesar de que le esperaba una cruda muerte, le esperaba una cruda vida, le esperaba una vida llena de dolor, amados hermanos, dice que él oraba y se escuchaba que él era ¿qué? Reverente, él tenía respeto, él obedecía al Dios de los cielos. ¿Y qué dice? Aunque era hijo, aprendió a ¿qué? A obedecer, amados hermanos. ¿Mediante qué? Mediante el sufrimiento, nuestro Señor Jesucristo aprendió a obedecer. Y una vez que alcanzó la perfección, dice, llegó a ser el autor de la salvación eterna. ¿Para qué? Para todos los que le obedecen. Entonces, ¿cuál es la salvación, amados hermanos? Por gracia somos salvos por medio de la fe. O llegó a ser el autor de la salvación eterna para todos los que le obedecen. Entonces estoy confundido, ¿verdad? Por otro lugar me dicen las obras. Santiago me dice que sin obras mi fe es muerta, no sirve, no me voy a salvar. Jesucristo dice, si no cumples mi ley, mis mandatos, mis estatutos, si tu justicia no es mayor que la de los fariseos, no vas a entrar por las puertas del reino de los cielos. Estoy confundido, ¿no? Unos predican que la salvación es por fe, por gracia. Y otros nos enseñan que si no cumplimos la palabra de Dios somos condenados. Por eso les digo, todavía no hagan un juicio, amados hermanos. ¿Por fe, por gracia o por obras? ¿Por quién somos justificados? ¿Cómo somos salvos, amados hermanos? ¿Cómo vamos a poder entrar? Santiago nos dice, no sean tontos. Estoy leyendo Reina Valera contemporánea. No sean tontos.
yo no sea tonto. ¿Quieres pruebas de que la fe sin obra es muerta? Dice Santiago. ¿Quieres pruebas? ¿Acaso nuestro padre Abraham no fue justificado por las obras? Ahí tenemos una prueba, amados hermanos. Abraham fue llamado el padre de la fe. Abraham fue justificado por las obras, por su fe que puso por obras. Por la fe que Dios le dijo, sal de tu tierra y tu parentela a la ciudad o a la tierra que yo te mostraré. Y Abraham, ¿qué hizo? Salió y llegó hasta el lugar donde Dios le dijo. Hubo obras, amados hermanos. Obedeció a Dios, hizo lo que Dios le pidió. Abraham fue justificado por las obras cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. Dios le dice, toma a tu único hijo. Y en esto Abraham se hizo tan grande, amados hermanos, porque Abraham, Dios lo llamó, ¿verdad? Dice ahí, amigo mío. Dios le dijo a Abraham, tú eres amigo mío ahora. ¿Por qué? Porque Abraham hizo lo mismo que Dios hizo. ¿Qué hizo Dios? Tomó a su único hijo y lo mandó a ser sacrificado. Abraham tomó a su único hijo. Dice ahí, versículo 22. ¿No ves que la fe de Abraham actuó juntamente con sus obras y que su fe se perfeccionó por las obras? ¿Estás viendo que Abraham por su fe se perfeccionó? Abraham imitó, fue igual que nuestro Dios, porque nuestro Dios envió a su único hijo a sacrificio y a Abraham Dios le dijo, dame a tu hijo y sacrifícalo. Y Abraham estuvo así de hacerlo, ¿verdad? La palabra dice que si no lo detiene el ángel que Dios envió, Abraham hubiera sacrificado a su hijo. Analicemos, amados hermanos. Dios nos llama a hacer cosas y tenemos que vivir en obediencia, porque si usted no vive en obediencia, usted puede perder su salvación. Versículo 23. Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y eso le fue contado por justicia. Por lo que fue llamado amigo de Dios, porque Abraham hizo lo que Dios le pidió y fue exactamente lo que Dios hizo. Como pueden ver, podemos ser justificados por las obras y no solamente por la fe. Pues así, como el cuerpo está muerto si no tiene el espíritu, también la fe está muerta si no tiene obras. Amados hermanos, la palabra de Dios es bien clara. Tenemos que tener fe en nuestro Señor. Fe en su gracia, en su misericordia, en su perdón. Y tenemos que vivir en obediencia a Él, teniendo las obras de fe en obediencia a Él. Así que la pregunta es, ¿cómo somos salvos, amados hermanos? ¿Por la fe? ¿Por la misericordia? ¿Por las obras? Todo va agarrado de la mano, amados hermanos. Nosotros muchas veces nos ponemos a leer la Biblia buscando, amados hermanos, la manera más fácil para llegar al reino de los cielos. Ese es el problema, amados hermanos. ¿Qué tú andas buscando en las Escrituras para hacerte la vida más fácil? ¿Cómo yo alcanzo el camino de la salvación tomando atajos? Ese es el problema de nosotros, amados hermanos. Andamos buscando en la palabra cómo reconfortar o cómo, ¿verdad?, justificar conductas y acciones
que claramente la palabra de nuestro Señor condena. Ahí está el problema. Leímos la enseñanza anterior que decía que grande y ancho es el camino a la perdición, ¿verdad? Pero angosto es el camino a la salvación. Vamos a ir a la palabra del Señor en busca de atajos. Vamos a ir a la palabra de Dios en busca de ¿qué? De justificar nuestras acciones para confortar nuestra alma y pensar que somos salvos, o vamos a enfrentar las consecuencias de nuestras acciones y a tener una relación pura, limpia delante de nuestro Dios. ¿Vamos a pecar? Claro que sí. La gracia de nuestro Dios Señor nos limpia, nos perdona. Pero hay algo que hemos olvidado y es el arrepentimiento, amados hermanos. La palabra arrepentimiento ya no se predica en los altares, ya no se predica en los lugares donde se habla de la palabra del Señor. Porque es más fácil tener una congregación llena de gente creyendo que son salvos por una gracia, pero no le decimos que si no se arrepienten de su vida pecaminosa, no hay otra escapatoria, amados hermanos. Hoy la palabra nos confronta. ¿Tú quieres seguir pensando que somos salvos por una gracia y ya? ¿O quieres reestructurar lo que ya has aprendido y vas a entender que tenemos que tener obras de obediencia a nuestro Dios, de que tenemos que tener una fe de que esa gracia nos perdonó ya y que tenemos, amados, que vivir obedeciendo las obras que de antemano ya Él puso? Una prueba de que a veces tomamos la palabra y la trastornamos, ¿verdad? Pablo sigue hablando aquí de una salvación por medio de la fe, por medio de la gracia, ¿verdad? Pero eso es como nuestra mente y nuestro pensamiento lo percibe, ¿no? Hemos aprendido que es más fácil ser salvo por una gracia y no ser salvos por aceptar que tenemos que vivir en obediencia. Mira lo que dice Romanos 3. Pero ahora, aparte de la ley, dice, aparte de la ley, que se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas. Romanos capítulo 3, amados hermanos. Entonces dice, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo es, ¿verdad?, la que nos santifica, la que nos justifica. Tu fe en Jesucristo, dice Pablo. Por todos los que creen en Él son justificados. Porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, ¿verdad? A menos que usted no tenga fe en Jesucristo, no será salvo, dice Pablo ahí, ¿verdad? Eso es lo que está diciendo. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Esa es la justicia, amados hermanos. La fe en Jesucristo nos hace justos. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Sigue diciendo, ¿verdad? Más adelante en el 27, entonces, ¿dónde está la jactancia? ¿Queda excluida? ¿Por qué ley? ¿Por la ley de las obras? Ahora Pablo dice, ¿somos salvos por las obras? No. Sino, ¿por qué? Por la ley de la fe. Escuche bien, amados hermanos. Ya con esto, usted cierra la Biblia, usted ya conoce que es por la fe y es salvo y ya. Esto es como decir que Jesucristo está aquí hablándole ahora a usted y diciéndole, ¿dónde está la jactancia? ¿Queda excluida? ¿Por qué? ¿Cuál ley? ¿Por la ley de las obras? No, sino por la ley de la fe eres salvo. Y usted,
¡Wow! Vámonos corriendo, soy salvo, dejemos con la palabra en la boca a nuestro Señor, se quedó ahí, hey, estoy hablando contigo, no he terminado, porque has sacado una conclusión de algo que está incompleto. ¿Estamos sacando conclusiones ahora aquí por algo que no hemos terminado? Versículo 28, por lo tanto llegamos a la conclusión de que un hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Oh, ahora sí, no tengo más nada que buscar aquí en la palabra. Somos salvos sin obras, somos salvos porque tenemos fe. Amados hermanos, usted está haciendo un juicio erróneo. Siga leyendo, siga entendiendo lo que la palabra dice. ¿Qué dice? ¿Acaso Dios es solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los no judíos? Ciertamente también Dios es Dios de los no judíos, porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los que están, ¿qué? Circuncidados, y por medio de la fe a los que no están circuncidados. Entonces, por la fe, amados hermanos, escucha lo que dice Pablo, por la fe, ¿invalidamos la ley? ¿Ah? De ninguna manera, dice Pablo. Más bien, por la fe, confirmamos la ley. Y ahora, ¿cómo usted va a sacar conclusión de lo que Pablo está diciendo aquí? Amados hermanos, entienda que la palabra del Señor, que las cartas que Pablo enviaba eran específicamente para atender ciertos problemas que habían. Y que en esta carta que estamos viendo aquí, en este específico, Pablo está atendiendo un problema, amados hermanos, que hay. ¿Cuál es el problema? Primero es que en el tiempo de antes solamente los judíos eran los que tenían la salvación según el pensamiento de ellos. Que los judíos eran los únicos que tenían acceso al Dios Todopoderoso. Que los judíos eran el único pueblo que Dios había escogido y había excluido a todos, ¿qué? Los gentiles. Los que no eran judíos eran excluidos. Pero llegada la misericordia de nuestro Señor Jesucristo, a través de su sacrificio, ¿verdad? Él nos hizo reyes y sacerdotes, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Qué sucede aquí, amados hermanos? Para que usted entienda lo que se está leyendo, Pablo tiene una discusión con los que creen en la circuncisión, que dicen que la circuncisión, esa es la obra de la ley. Los que se circuncidan, esos son los únicos que van a ser salvos. Eso es el problema de esta nota, de esta carta, amados hermanos. Pero nuestro pensamiento se va a la ley de Dios, aquella ley que el mismo Dios le dijo a Moisés, yo no quiero la circuncisión de la carne, sino más bien quiero la circuncisión del corazón. Amados hermanos, eso está escrito en el libro de Éxodo. Claramente Dios le dice a Moisés, yo no miro la circuncisión del hombre en la carne, sino la del corazón. Amados hermanos, queda excluida la jactancia, el decir yo soy salvo por medio de la gracia. ¿Por qué ley? ¿Por la ley de la fe? Pablo mismo dice, entonces, la fe invalida la ley, versículo 31, de ninguna manera, más bien confirmamos la ley. ¿Quiénes entrarán en el reino de Dios, amados hermanos? Los que viven por fe, los que creen en la gracia de Jesucristo,
o los que viven haciendo obras. Déjeme decirle una cosa para aclararle este punto. Mucha gente por ahí, allá afuera, que usted conoce, viven haciendo obras de caridad. Viven haciendo cosas que se supone que nosotros los cristianos hagamos. Viven dando dádivas, teniendo obras, amados hermanos, pero eso no te salva. Claro que no. ¿Qué te salva? Tener una fe en Jesucristo. Conocer y saber que Él derramó tu sangre para perdón de pecados ahora. Esta gente que hace obras no va a ser salvo. Y esta gente que tiene fe en Jesucristo, pero que no hace lo que Jesucristo le dice que haga, tampoco van a ser salvos. Por eso, amados hermanos, les digo, la palabra nos dice, nos enseña, nos muestra que todo va de la mano. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, las obras de obediencia y la fe que tenemos en Él, la esperanza de que un día Él nos libertará de este cuerpo pecaminoso y nos hará personas de bien, perfectos, aptos para estar ante la presencia de Dios. Tenga cuidado, amados hermanos, no descuide su salvación fallándole a uno de estos 3 puntos. Como dice Santiago, no seamos tontos, amados hermanos. Hagamos lo que la palabra dice, porque ¿por qué? Porque es de vida o muerte. Léase el libro de Hebreos, escudriñelo, estúdielo, y usted verá. Y si no lo puede extender o escudriñar, no sabe, amados hermanos, tengo una enseñanza completa del libro de Hebreos. Lo puede buscar ahí. Pero saque tiempo con su Señor. Entienda que vamos a entrar por las puertas de la ciudad, que vamos a estar escritos en el libro de la vida, de acuerdo a nuestra fe, de acuerdo a la misericordia y gracia de nuestro Señor y de acuerdo a las obras, amados hermanos. Porque nadie se va a jactar de las obras, pues la misma palabra dice, lo que tú hagas, ya yo te dije lo que lo tenías que hacer. Tú no puedes comprar tu salvación haciendo obras, porque yo te dije a ti, te escribí en un libro que se llama la Biblia que tienes que vivir haciendo esto. Tú no estás haciendo nada nuevo. Tú simplemente tienes que obedecer lo que yo dejé escrito. Eso es lo que nos dice nuestro Dios. No somos salvos por obra, pero tenemos que vivir cumpliéndolas, porque si no las cumplimos, somos desobedientes a Dios. Padre, te damos gracias, hemos escudriñado tu palabra, Señor. Los libros fueron abiertos y se leyó y se vio todo lo que cada uno hizo. Y fueron juzgados según sus obras, Señor. Tu misericordia y tu amor nos perdonó, mi Dios, pero tenemos que vivir en obediencia. Tenemos que mantener esa relación contigo haciendo lo que tú nos mandaste a hacer, Señor. Mis obras no me van a salvar porque son cosas que ya tú dijiste que yo tenía que hacer, mi Dios. No estoy haciendo nada extra, mi Dios. Simplemente vivo en obediencia porque tengo fe, porque sé que tú has salvado mi vida con una gracia, con una misericordia inmerecida, y vivo haciendo tu voluntad. Te amo, mi Señor. Tu palabra dice que el que me ama obedece mi palabra, mis mandatos y mis estatutos. Señor, quiero comprender, quiero vivir, quiero hacer tu voluntad como está escrito, mi Señor. Gracias te doy por tu misericordia y por tu amor, mi Dios. Gracias te doy porque me has permitido conocer tus 10 mandamientos, tus estatutos, tus ordenanzas, y poco a poco, Señor, voy viviéndolas
en obediencia, Señor. Te pido, mi Dios, que cada cosa que falte en mi vida, tú la pongas, Señor, y que cada cosa que yo tenga, Señor, para dar, permitas que yo pueda exponerlas y darlas y brindarlas a aquellos que tienen necesidad, mi Señor. Gracias por tu misericordia, por tu amor. Gracias porque pagaste, Señor, por mi vida. Pagaste la muerte que me correspondía a mí, Señor. Tú la tomaste. Y esa es tu gracia y tu misericordia. Ahora, Señor, permite, Señor, que tu ley y tus mandatos que están en mi corazón y en mi mente, yo los pueda continuar haciendo, Señor, para agradarte, para hacerte, Señor, olor grato, ofrenda grata a ti, Señor. Te doy gracias, Señor. Ten misericordia de mis hermanos, ayúdalos, Señor, a entender y a conocer tu verdad y tu palabra. En el nombre de Jesús oro, te doy gracias, Señor. Amén. Amados hermanos, si usted tiene dudas que sean genuinas, que la palabra, ¿verdad? Se te haga complicado entender, escríbeme ahí lo que necesitas saber y yo te voy a ayudar. De lo contrario, si usted escribe otras cosas, hace comentarios y cosas que no tienen nada que ver con la enseñanza, pues simplemente las leo, pero no voy a entrar en ningún argumento, amados hermanos, porque estamos leyendo la palabra. El que entre en argumento es porque no ha tomado su tiempo en hacer, ¿verdad? En escudriñar y ver en toda su totalidad la palabra del Señor. Así que, amados hermanos, si usted tiene una pregunta, una necesidad, quiere saber algo, escríbalo ahí. Tal vez podemos hacer hasta un mensaje completo de esa duda. Pero les pido, escudriñe, estudie la palabra, pídale al Espíritu Santo que le revele y no la lea con una mentalidad de que ya usted sabe lo que está leyendo, sino léala pensando que necesita aprender más. Bendiciones, mis hermanos, y entonces la próxima vez pues seguiremos con el libro de Apocalipsis, amados hermanos. Ya nos queda poco, 21, 22 de Apocalipsis. Vamos a verlo, vamos a ver, ¿verdad? No piense que pues ya lo lee 21. Acuérdese que estamos utilizando otros capítulos, otros versículos, otros libros de la Biblia. ¿Para qué? Para reforzar lo que ya está escrito. Así que estamos estudiando. Bendiciones, mis hermanos, y nos vemos.